Hay cosas que una madre nunca debería saber. Y hay cosas que una madre nunca debería haber hecho. Yo no lo supe distinguir hasta que fue demasiado tarde. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que hice. Lo que creí que era amor. Lo que resultó ser una jaula con flores en la puerta. Tenía 62 años cuando mi hija me enterró en vida. Y lo peor no fue el dolor. Lo peor fue que ella tenía razón. Valeria nació un martes de lluvia. Yo estaba sola en esa sala, sin nadie que me tomara la mano, sin nadie que me dijera que iba a salir bien. Su padre ya nos había abandonado para entonces. Llevaba 3 meses sin aparecer. Y yo, con 27 años y un miedo que me comía por dentro, juré que ese bebé nunca iba a sentir lo que yo sentí esa noche. Nunca iba a estar sola. Nunca iba a ser abandonada. Nunca iba a sufrir si yo podía evitarlo. Ese fue mi primer error. Creer que el sufrimiento se puede evitar. Creer que una madre puede construir un muro tan alto que el dolor no entre. Lo que no entendí es que cuando el muro es demasiado alto, tampoco entra el aire. Valeria creció siendo la niña más cuidada del barrio. Eso me decían las vecinas. ¡Qué madre tan dedicada! ¡Qué ejemplo! Yo sonreía y asentía, y por dentro sentía que hacía lo correcto. Le elegí la ropa hasta los 16 años, no porque ella no pudiera hacerlo, sino porque yo sabía mejor. Eso me decía a mí misma. Cuando quiso estudiar diseño gráfico, la inscribí en administración de empresas. «Más estable», le dije. «Más seguro». Ella no protestó mucho. Valeria nunca protestaba mucho. Era una niña tranquila, decía todo el mundo. Yo creía que era feliz. Ahora sé que no era tranquila. Era agotada. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y yo tardé décadas en verla. Cuando cumplió 24 años, apareció Andrés. No me gustó desde el primer momento, no porque fuera mal hombre, sino porque se la miraba de una manera que yo no controlaba. Como si entre ellos dos existiera un idioma que yo no hablaba. Y eso me perturbó más de lo que quiero admitir. Le hice la vida difícil. No de forma violenta. Nunca fui violenta. Lo hice de la manera más refinada posible, con preguntas, con silencios, con comparaciones sutiles. ¿Y su familia de dónde es? ¿Tiene estabilidad? Valeria merece a alguien que... Valeria me miraba y no decía nada. Eso también debía haberlo entendido antes. Se casaron de todas formas. Yo estuve en la boda con una sonrisa perfecta y un nudo en el estómago que no me soltó en todo el día. Brindé, bailé. Abracé a mi hija con tanta fuerza que ella tuvo que aflojar primero. Esa noche llegué a casa y lloré sin saber exactamente por qué. Los primeros 2 años de matrimonio los viví como una guerra silenciosa. Llamaba a Valeria todos los días. A veces, 2 veces. Le preguntaba por todo. Si había comido bien, si Andrés llegaba a tiempo, si estaban ahorrando, si habían ido al médico, si habían pensado en mudarse a algo más grande. Sí, sí, sí. Ella siempre contestaba. Siempre con voz tranquila. Siempre con respuestas cortas. Un domingo fui a visitarlos sin avisar. Llevaba comida. Tenía llave. Me la había dado Valeria meses antes, por si acaso. Entré y los encontré en la cocina, bailando. Una canción que yo no conocía. Andrés tenía la mano en la cintura de mi hija y ella reía de una manera que yo no le había visto reír en mucho tiempo. Pararon cuando me vieron. «Mamá», dijo Valeria. Y en esa sola palabra había algo que no supe leer hasta mucho después. Algo que no era alegría ni fastidio. Era resignación. Puse la comida sobre la mesa y me quedé 3 horas. Andrés estuvo callado casi todo el tiempo. Yo hablé por los 3. Cuando Valeria quedó embarazada, creí que era mi segunda oportunidad. Iba a ser abuela. Iba a poder estar presente de una manera nueva. Iba a poder dar todo lo que tenía, toda esa energía que no sabía dónde poner.
Empecé a comprar cosas antes de que ella me lo pidiera. Ropa de bebé, una cuna, libros sobre crianza. Le enviaba artículos sobre alimentación, sobre nombres, sobre técnicas de parto. Le mandaba mensajes a las 11 de la noche con cosas que tenía que saber. Una noche me contestó con un solo mensaje. «Mamá, ya es tarde. Mañana hablamos». Lo guardé en el teléfono. No sé por qué. Quizás porque algo en ese mensaje me dolió, de una forma que no pude nombrar. Esa noche no dormí bien, pero al día siguiente seguí igual. El embarazo avanzó. Valeria se puso hermosa, de esa manera que tienen algunas mujeres cuando esperan un hijo, como si algo interno se iluminara. Yo la acompañé a 3 de sus controles médicos. Al cuarto, ella me dijo que prefería ir sola con Andrés. «Es un momento íntimo, mamá. Soy tu madre». «Ya lo sé». Hubo un silencio entre las dos que duró más de lo normal. Fui de todas formas. Esperé afuera. Cuando salieron y me vieron sentada en la sala de espera, Andrés apretó los labios y no dijo nada. Valeria tampoco. ¿Me abrazó? Sí. Pero era el abrazo de alguien que ya no sabe cómo decirte algo. Eso tampoco lo entendí. La última semana antes del parto fue la más intensa. Llamaba 4 veces al día. Tenía una lista de hospitales, de médicos, de cosas que llevar. Había preparado una bolsa yo misma, por si ella olvidaba algo. Le había dicho aquí a Andrés, con toda la amabilidad del mundo, que cuando empezaran las contracciones, me llamara de inmediato. Inmediatamente, Andrés. No cuando lleguen al hospital, cuando empiecen. Él me miró de esa manera suya, sin expresión, y dijo: «Claro, señora». Nunca me llamó señora de manera cariñosa. El jueves por la noche empezaron las contracciones. Me enteré el viernes por la mañana, cuando Andrés ya la había llevado al hospital, cuando ya todo estaba en proceso. «¿Por qué no me llamaste anoche?», le pregunté por teléfono con la voz temblando. «Valeria quería estar tranquila», dijo él. Me quedé sin palabras. Cosa rara en mí. Tomé mi bolso y fui al hospital. Me dejaron pasar a la sala de espera. Nada más. Andrés entró al paritorio con ella. Yo me quedé afuera, en esa sala con sillas plásticas y una televisión muda rodeada de desconocidos. Esperé 4 horas. 4 horas mirando una puerta. A las 2 de la tarde, Andrés salió. Tenía la cara gris. Y en ese momento, algo dentro de mí se cayó antes de que él abriera la boca. «Señora», dijo. Y la manera en que pronunció esa palabra fue diferente a todas las veces anteriores. Hubo complicaciones. El mundo no se detuvo. Eso es lo que dicen en las películas, que el mundo se detiene. No es verdad. El mundo siguió. La televisión siguió muda. Una señora a mi lado siguió tejiendo. Una niña al fondo siguió llorando. Solo yo me detuve. Valeria no lo logró. No recuerdo haberme caído. Recuerdo el suelo frío. Recuerdo las manos de alguien desconocido sosteniéndome. Recuerdo un sonido que salió de mí que no reconocí como mío. Mi hija, mi niña, mi todo. Andrés me dijo que el bebé estaba bien. Un varón. Sano. Que iban a llamarlo como habían planeado. Yo no pregunté el nombre. No podía hablar. Me llevaron a una salita pequeña. Me dieron agua. Una enfermera me tomó la presión. Todo el mundo se movía alrededor de mí como en cámara lenta, y yo solo pensaba en una cosa. En esa noche de lluvia. En esa sala de partos. En aquella vez que estuve sola y juré que ella nunca estaría sola. Y de todas formas, al final, estuvo sola. Sin mí. Andrés volvió a la salita después de un rato. Se sentó frente a mí. Me miró. Y ahí fue cuando sentí algo extraño por primera vez. No era compasión lo que había en sus ojos. Era otra cosa. No supe nombrarlo en ese momento. Estaba demasiado rota. Pero algo en mí, ese instinto antiguo que tienen las madres, ese que no se apaga nunca, me dijo que algo no cerraba.
Un hombre que acaba de perder a su mujer no mira así. Así. ¿Cómo? No lo supe explicar. Solo lo sentí. Y esa sensación, pequeña como una astilla, se quedó clavada mientras yo lloraba. Me fui a casa esa tarde porque no me quedaba otra. El hospital tenía sus reglas. El bebé estaba en observación. Andrés dijo que me avisaría de los trámites. Me dijo todo con esa voz correcta, con esas palabras justas, sin un error. Demasiado correcto, pensé. Demasiado ordenado para un hombre que acaba de perder a su mujer. Llegué a mi apartamento y no encendí las luces. Me senté en el sillón donde Valeria se sentaba cuando venías a visitarme. Puse la mano en el apoyabrazos como si pudiera sentir algo de ella todavía. Y entonces miré el teléfono. Tenía el último mensaje de Valeria guardado, del domingo anterior. Una foto que me había mandado. Ella, de perfil, con el vientre grande, mirando por la ventana. Sin texto. Solo la foto. La miré durante mucho tiempo. Había algo en esa imagen. Algo que no era tristeza ni alegría. Era despedida. A las 2 de la mañana no podía dormir. Me levanté. Me vestí. No pensé demasiado en lo que hacía. Tomé las llaves y salí. El hospital estaba a 20 minutos. A esa hora las calles estaban casi vacías. Manejé despacio, sin música, con las manos firmes en el volante, aunque por dentro era un temblor constante. No supe decirme exactamente por qué volvía. Solo supe que tenía que hacerlo. Entré por la puerta lateral, la que siempre dejan entreabierta en los hospitales nocturnos. Conocía ese lugar. Había llevado a Valeria allí 2 veces durante el embarazo. Subí por la escalera. 3er piso. A la de maternidad. El corredor estaba en penumbra. Una enfermera escribía en una computadora al fondo sin levantar la vista. Caminé despacio, con cuidado, y entonces lo vi. La habitación 312, la que habían asignado a Valeria. Estaba oscura por fuera, la puerta casi cerrada, pero por la ranura de abajo. Había luz. Me quedé paralizada frente a esa puerta. La luz era tenue, anaranjada, como la de una lámpara pequeña, no la luz fría del hospital. Puse la mano en la madera y no empujé. Escuché. Al principio solo silencio. Luego, muy despacio, un sonido que conocía mejor que cualquier otro sonido del mundo. Una voz de mujer hablando bajito. Hablando con alguien que no podía contestar. Hablando con un bebé. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Esa voz era de Valeria. Mi cabeza empezó a correr en 10 direcciones al mismo tiempo. Me dije que estaba equivocada, que era el agotamiento, que era el dolor, que una madre que acaba de perder a su hija puede escuchar lo que quiere escuchar, puede inventar lo que necesita inventar. Me dije todo eso, y seguí escuchando. «Eres tan pequeño», decía la voz. «Eres tan perfecto. No tienes idea de lo que costó llegar hasta aquí». Una pausa. «Pero ya estamos los dos». No era una alucinación. Era ella. No empujé la puerta. No sé por qué. Algo me lo impidió. Algo más viejo que el miedo y más profundo que el dolor. Un instinto que nunca había usado antes porque nunca lo había necesitado. Me quedé quieta y seguí escuchando. Pasos dentro de la habitación. El pequeño sonido de un bebé acomodándose. Luego la voz de Andrés, más baja, casi un susurro. «¿Cómo estás?» «Cansada», dijo Valeria. «Pero bien, estoy bien, Andrés». Una pausa larga. «¿Vino?» preguntó ella. «Sí, estuvo aquí varias horas». Silencio. «¿Y?» «Se fue a casa. Estaba muy mal». Otro silencio, más largo. «¿Crees que va a volver mañana?» «Sí», dijo Andrés. «Creo que sí». Y entonces Valeria dijo algo que me abrió en dos. «Necesito que no pueda entrar, Andrés. Necesito que esta vez no pueda entrar». Me senté en el suelo del corredor. No lo decidí. Las piernas simplemente dejaron de funcionar. El suelo era frío. Las baldosas blancas del hospital
Eran frías y duras, y yo me senté en ellas como si fuera lo más natural del mundo, como si fuera el único lugar posible en ese momento. Mi hija estaba viva. Mi hija estaba viva y había fingido morir. Había fingido morir para que yo me fuera. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre. No es la tristeza que conoces. No es el llanto que te vacía y te deja limpia después. Es otra cosa. Es como cuando metes la mano en agua muy caliente y el primer segundo no sientes nada y luego de golpe sientes todo. Yo sentí todo en ese suelo. Cada vez que le elegí la ropa, cada vez que le dije que estudiar, cada vez que fui al hospital sin que me invitaran, cada vez que llamé 4 veces en un día, cada vez que ella dijo, «Ya lo sé, mamá», con esa voz que yo creía era cansancio, pero era otra cosa. Cada vez que me fui sin entender nada. Todo eso me golpeó al mismo tiempo, en ese corredor, en ese suelo frío, sin nadie mirando. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez 10 minutos. Tal vez 40. En algún momento escuché que el bebé empezaba a llorar suavemente, y la voz de Valeria lo calmaba con sonidos que no eran palabras. Sonidos que yo también había hecho una vez, hace más de 30 años, en otra sala de hospital, en otra noche de lluvia. Y pensé en esa mujer joven que fui, esa mujer que juró proteger a su hija de todo, que no entendió que proteger y controlar no son la misma cosa, que no entendió que el amor que ahoga sigue siendo amor, sí, pero también sigue siendo ahogo. Dentro de la habitación, Andrés habló de nuevo. Tienes que descansar. Lo sé. Todo va a estar bien. ¿Tú crees? Sí, dijo él. Y en esa única palabra había una certeza que yo nunca le había dado a mi hija. La certeza de alguien que no pone condiciones. La certeza de alguien que simplemente está. Valeria suspiró. Un suspiro largo, profundo, de alguien que lleva mucho tiempo sin soltar el aire. Por primera vez en años, dijo despacio. Siento que puedo respirar. Eso fue todo. Esas palabras. Por primera vez en años siento que puedo respirar. Yo fui el peso que le quitó el aire. Yo, su madre. Me levanté del suelo. No hice ruido. Puse la mano en la pared para sostenerme. Y me levanté despacio, como lo hacen los que están muy heridos pero todavía pueden moverse. Miré la puerta de la habitación 312 por última vez. La ranura de luz seguía ahí, anaranjada, quieta. Dentro, mi hija respiraba. Dentro, mi hija tenía a su hijo en los brazos. Dentro, mi hija era libre. Y yo estaba afuera. Como siempre había querido evitar que ella estuviera. Y sin embargo, ahí estaba yo. Afuera. Caminé por el corredor en dirección a la escalera. La enfermera del fondo seguía en su computadora. No levantó la vista. Bajé los 3 pisos a pie, despacio, con una mano en el pasamanos. Salí por la puerta lateral. El aire de la noche me golpeó en la cara. Frío, limpio, con ese olor a ciudad dormida que tiene la madrugada. Me senté en un banco que había cerca de la entrada. No lloraba. Ya no podía llorar. Era como si algo se hubiera vaciado completamente y quedara solo el recipiente. Saqué el teléfono. Busqué el último mensaje de Valeria. La foto de perfil con el vientre, mirando la ventana. La miré durante mucho tiempo. Despedida, había pensado yo antes. Sí, era una despedida, pero no la que yo creía. No me estaba diciendo adiós porque iba a morir. Me estaba diciendo adiós porque iba a vivir. Por fin. Me pregunté cuándo había empezado todo. No la mentira del hospital. Eso era el final, no el principio. El principio era mucho antes. ¿Cuándo fue la primera vez que Valeria me miró y no dijo lo que pensaba? ¿Cuándo aprendió que era más fácil callarse que explicarme?
¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en algo que había que manejar? No tenía respuesta para ninguna de esas preguntas. O sí la tenía, pero era demasiado dolorosa para sostenerla mucho tiempo. Antes de que el frío me obligara a moverme, saqué el teléfono otra vez. Fui a los mensajes con Valeria. Leí los últimos 3 meses. Todos mis mensajes, todos los suyos. Los míos eran largos, llenos de preguntas, de instrucciones, de información que nadie me había pedido. Los suyos eran cortos, a veces solo un emoji, a veces sí, mamá, a veces ya lo sé. Nunca me había dado cuenta de eso, del desequilibrio tan enorme. Yo hablaba, ella aguantaba, yo insistía, ella cedía, yo aparecía, ella dejaba de estar. Pensé en llamar a alguien. No tenía Katia a nadie. Eso también era una verdad que dolía. Había pasado tantos años enfocada en la vida de Valeria, que la mía propia se había ido quedando vacía. Mis amigas de antes se habían alejado. Mi hermana vivía lejos y nos llamábamos en cumpleaños. No tenía nadie a quien contarle lo que acababa de descubrir. Solo yo, y ese banco, y la madrugada. Antes de continuar, si esta historia te está llegando adentro, suscríbete. Lo que viene ahora es lo más difícil. A las 4 de la mañana tomé una decisión. No iba a entrar a esa habitación. No esa noche. Quizás nunca, si Valeria no me lo pedía. Era la primera vez en mi vida que tomaba una decisión completamente a favor de mi hija y completamente en contra de lo que yo quería. Quería entrar. Quería verla. Quería tocarle la cara y decirle que sabía todo, y que lo sentía, y que íbamos a hablar, y que las cosas iban a cambiar. Pero eso era, otra vez, lo que yo quería. No lo que ella necesitaba. Lo que ella necesitaba era esa noche, esa habitación, ese bebé, ese hombre que la miraba como si no necesitara nada más del mundo. Lo que ella necesitaba era que yo no estuviera. Y por primera vez en 62 años de vida, decidí no estar. Guardé el teléfono en el bolso. Me levanté del banco. Caminé hasta el carro. Antes de arrancar, miré el edificio del hospital. 3er piso, lado izquierdo. Una ventana con luz tenue. La miré hasta que me ardieron los ojos. Luego arranqué el carro. Y me fui. Manejé de vuelta a casa sin saber muy bien qué iba a hacer cuando llegara. A mitad del camino tuve que detenerme porque no veía bien. El llanto me llegó de golpe, de esa manera brutal que tiene cuando se demora mucho en salir. Paré en el borde de la carretera y lloré durante varios minutos, con las 2 manos en el volante. No lloré por Valeria. Lloré por mí, por la madre que creí ser, por los años que no se pueden devolver, por todas las veces que ella quiso decirme algo, y yo no supe escuchar. Por esa niña de martes de lluvia que cargué sola y prometí proteger, y que al final, para estar a salvo, tuvo que protegerse de mí. Llegué a casa cuando el cielo empezaba a aclarar por los bordes. Ese momento gris antes del amanecer, que no es de noche ni de día, que no es nada todavía. Así me sentía yo. Subí las escaleras despacio. Abrí la puerta. Entré en el apartamento a oscuras y no encendí ninguna luz. Me quedé parada en el centro de la sala. Todo estaba igual que siempre. El sillón donde Valeria se sentaba, la mesa donde tomábamos café los domingos, las fotos en la pared que yo misma había colgado y ordenado. Valeria de bebé, Valeria en su primer día de escuela, Valeria en su primer día de escuela, Valeria en su graduación, Valeria el día de su boda. En todas las fotos ella sonreía. Ahora me preguntaba cuántas de esas sonrisas eran reales. Me senté en el suelo frente a la pared de fotos. No en el sillón, en el suelo, con la espalda contra la mesita de centro, mirando esas imágenes en la penumbra. En la foto de la graduación, Valeria tenía el diploma en la mano y yo estaba a su lado con un brazo sobre sus hombros. Ella miraba a la cámara,
Yo la miraba a ella. Nunca había notado eso antes, que en casi todas las fotos yo la miraba a ella, y ella miraba hacia otro lado, no de manera dramática, no de manera que se notara a primera vista, solo hacia otro lugar, como si incluso en los momentos importantes, una parte de ella estuviera en otro sitio, en un lugar donde yo no llegaba. ¿Cuándo aprendió a hacer eso? ¿A estar presente y ausente al mismo tiempo? Fui a la cocina y puse agua a calentar sin saber bien para qué. Abrí la alacena y vi lo de siempre. Las cosas ordenadas de la manera en que a mí me gustaban. Yo sola, en ese apartamento, con mis costumbres y mis órdenes, y mis rutinas que no cambiaban, porque no había nadie que las cambiara. Valeria se había ido de esa casa hacía 4 años, y yo seguía viviendo como si pudiera volver en cualquier momento. La taza que ella usaba todavía estaba en el mismo lugar, la de cerámica azul con una pequeña grieta en el asa que nunca tiré, porque Valeria me dijo una vez que le gustaba. No la botes, mamá. Los objetos rotos tienen más historia. Ella me dijo eso, y yo lo guardé como si fuera un tesoro. Pero no guardé otras cosas que me dijo, las que importaban más. El agua hirvió. Hice un té que no tomé. Me senté a la mesa de la cocina con la taza entre las manos, sintiendo el calor en las palmas, y me permití pensar en algo que había estado evitando desde el corredor del hospital. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Porque lo que había visto no era una decisión de última hora. Eso no se improvisa. Un médico tenía que estar involucrado. Alguien que firmara un papel. Alguien que dijera las palabras correctas. Y alguien que mirara a Andrés entrar con una mujer supuestamente muerta y no dijera nada. O quizás no había ningún papel. Quizás solo había sido una mentira dicha en el momento correcto. Andrés saliendo de esa sala con la cara gris. Las palabras justas. Hubo complicaciones. Valeria no lo logró. Tampoco. Tan simple. Y yo lo creí sin preguntar nada. Porque era lo que más temía en el mundo. Y cuando llega lo que más temes, no preguntas. Solo caes. Pensé en cuántas personas sabían. ¿Solo Andrés? ¿Alguna enfermera? ¿Un médico que los conocía? ¿Tenían un plan para el después? ¿Iban a desaparecer? ¿Mudarse a otra ciudad? ¿Cambiar el nombre del bebé? ¿Pensaban en mí siquiera? Esa última pregunta me dolió más de lo que esperaba. No de rabia. De algo más pequeño y más triste que la rabia. ¿Habían pensado en lo que yo iba a sentir? Y luego llegó la respuesta, sola, sin que yo la buscara. Sí, claro que sí. Lo habían pensado. Y habían decidido que era un precio aceptable. Que vivir sin mí, aunque fuera con el dolor de ese engaño, era mejor que seguir viviendo conmigo. Eso era lo que más costaba sostener. No la mentira, sino lo que la mentira decía sobre mí. Amaneció completamente mientras yo seguía en esa silla. El sol entró por la ventana de la cocina en una línea larga y amarilla que cayó exactamente sobre la taza de té frío. Me levanté. Fui al baño. Me miré en el espejo. Tenía 62 años y esa mañana los aparentaba todos. El pelo revuelto, los ojos hinchados, la ropa del día anterior todavía puesta. Me miré durante un momento largo. Busqué en ese reflejo a la madre que creía haber sido. La madre dedicada. La madre presente. La madre que nunca dejó sola y a su hija. La encontré. Y junto a ella encontré otra imagen. La de una mujer que había confundido el amor con la necesidad. Que había llamado protección a lo que en realidad era control. Que había pasado 30 y tantos años tomando decisiones por otra persona con la absoluta certeza de que era lo correcto. Las dos imágenes estaban en el mismo espejo. Eran la misma mujer. Me duché. Me cambié de ropa. Hice las cosas mecánicamente, sin pensar demasiado. Porque si pensaba demasiado me paralizaba. Mientras me vestía, sonó el teléfono. Era Andrés.
Me quedé mirando la pantalla 3, 4, 5 segundos. Contesté. Buenos días, ¿qué señora? La voz correcta. El tono exacto de un hombre en duelo. Quería saber cómo estaba usted. Bien, dije. Y mi propia voz me sorprendió. Firme. Sin temblor. Descansé un poco. Me alegra. Yo también traté de descansar. Pausa. El bebé está bien, dijo. Está sano. Comió bien en la noche. ¡Qué bueno! Otro silencio. Más largo. Yo sabía que él esperaba algo. Una pregunta. Una petición para ir al hospital. Un llanto. Algo que fuera predecible. Algo que encajara con la situación que había fabricado. No le di nada de eso. Andrés, dije despacio. ¿Sí? Gracias por llamar. Y colgué. Me senté en el sillón con el teléfono en la mano. Sabía lo que acababa de hacer. Le había mandado una señal sin decirle nada directamente. Una señal que él podía interpretar de muchas maneras. O de ninguna. No sabía si había sido lo correcto. Pero era lo único que podía hacer en ese momento sin mentir y sin destrozar todo. Porque destrozar todo era la opción fácil. Podía llamar al hospital ahora mismo. Podía hablar con alguien. Podía decir lo que sabía. Podía entrar a esa habitación y enfrentar a Valeria y obligarlas a mirarme y a explicarme y a pedirme perdón o a gritarme o a hacer lo que fuera. Podía. Pero, ¿para qué? ¿Para demostrar que tenía razón? ¿Para ganar qué? Si entraba a esa habitación ahora mismo, ¿qué ibas a encontrar? Una mujer con su bebé recién nacido. Un hombre que la amaba. Una familia que acababa de empezar. Y yo, entrando por la puerta, rompiendo todo eso una vez más. Igual que siempre. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. Pasé el resto de la mañana en silencio. No puse música. No encendí la televisión. Solo estuve sentada o caminando de un cuarto a otro, dejando que los pensamientos llegaran y se fueran sin aferrarme a ninguno. Pensé en mi propia madre, cosa que no hacía con frecuencia. Mi madre era una mujer dura. No mala, pero dura. De esas que no abrazan fácil, y cuando abrazan es porque algo grave pasó. Yo crecí con la certeza de que el amor había que ganárselo, que no era algo que simplemente existía, sino algo que se administraba según el comportamiento. Quizás por eso, cuando tuve a Valeria, quise ser lo opuesto. Quise ser la madre que siempre estaba, la madre que nunca se iba, la madre que llenaba todos los espacios para que el dolor no tuviera dónde entrar. No me di cuenta de que al llenar todos los espacios, tampoco dejé entrar el aire. No me di cuenta de que mi hija necesitaba espacios vacíos para crecer en ellos. Yo los llené todos, con mi presencia, con mis opiniones, con mis miedos disfrazados de consejos. Al mediodía, sin haberlo planeado, abrí el armario del pasillo. Ahí guardaba las cosas de Valeria que habían quedado cuando se fue. Algunas cajas de su adolescencia, libros, cuadernos. Nunca los había tirado porque siempre pensé que algún día ella los querría. Saqué una caja. La abrí en el suelo de la sala. Cuadernos de la secundaria, carpetas con trabajos escolares, una agenda vieja. Abrí la agenda. Tenía la letra pequeña y redonda de la Valeria de 16 años. No iba a leerla. Puse el dedo en las hojas y las pasé rápido, sin leer, solo mirando esa letra. Pero una página se abrió sola. Y vi mi nombre. No pude evitarlo. Leí. Decía así. Y con esa letra pequeña y redonda... A veces me pregunto cómo sería tener una mamá que me pregunte qué quiero. No qué necesito según ella. ¿Qué quiero yo? Nunca me lo haya preguntado. O sí me lo pregunta. Pero cuando le contesto, ya tiene la respuesta lista. Entonces, ¿para qué pregunta? Cerré la agenda. La puse en la caja. Guardé la caja en el armario. Cerré la puerta.
Me quedé parada frente al armario cerrado durante un buen rato. 16 años. Eso tenía mi hija cuando escribió eso. 16 años y ya sabía exactamente lo que yo nunca aprendí. A las 3 de la tarde volvió a sonar el teléfono. Esta vez no era Andrés. Era un número que no tenía guardado. Contesté de todas formas. ¿Señora? Una voz de mujer, joven, profesional. La llamo del hospital. Soy la trabajadora social asignada al caso de su hija. El estómago se me apretó. Sí, dije. Quería comunicarle que el proceso de los trámites relacionados con el fallecimiento van a requerir su presencia en algún momento de esta semana. Hay algunos documentos que... ¿Cuándo? La interrumpí. Cuando usted pueda. No hay urgencia en las próximas horas. Si quiere, puede venir mañana por la mañana y... ¿Cómo está el bebé? Pregunté. Una pausa pequeña. El bebé está perfectamente. El señor Andrés está con él. ¿Hay alguien más en la habitación? Otra pausa. Más larga. No lo sé con certeza, señora. No tengo esa información. Está bien. Mañana iré. Gracias. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. La trabajadora social no sabía nada. Estaba haciendo su trabajo, siguiendo un protocolo que Andrés había puesto en marcha. Todo estaba armado. Todo funcionaba. La mentira tenía estructura. Tenía piezas que encajaban. Eso significaba que lo habían pensado mucho. Durante semanas, quizás meses, habían imaginado cada paso, cada llamada, cada documento. Habían imaginado mi reacción. Habían imaginado este momento exacto. Yo sola en este apartamento, creyendo que mi hija estaba muerta. Y lo habían hecho igual. ¿Cuánto odio hace falta para Phil hacer eso? La pregunta llegó sola y me quedé con ella un momento. Luego la corregí. No era odio. Si fuera odio, sería más fácil. El odio es limpio. El odio tiene dirección. El odio se puede contestar. Lo que había en esa decisión no era odio. Era desesperación. Habían llegado a un punto en que la única salida que veían era una muerte falsa. No la mía, la de ella, para escapar de mí. Esa tarde hice algo que no había hecho en muchos años. Me senté a escribir. No un mensaje, no una nota práctica. Os escribí en un cuaderno que tenía en el cajón de la mesita de noche. Uno de esos que compras con buenas intenciones y nunca usas. Escribí todo lo que no podía decirle a nadie. Lo que había escuchado en el corredor del hospital. Lo que sentí en el suelo de esas baldosas frías. Lo que vi en los mensajes de los últimos meses. Lo que leí en la agenda de los 16 años. Lo que vi en las fotos de la pared. Escribí durante 2 horas seguidas. La mano me dolía. Seguí. Cuando terminé, leí lo que había escrito. Era la historia de una mujer que amó demasiado y entendió demasiado tarde. Era mi Tina, mi historia. Y era también, sin quererlo, la historia de lo que le había hecho a mi hija. Esa noche no fui al hospital. Me lo planteé. A las 9, a las 10, estuve a punto. Me puse el abrigo, tomé las llaves, llegué hasta la puerta. Y no la abrí. Volví al sillón. Si iba al hospital esa noche, iba a entrar a Etapsas habitación. Lo sabía. No tenía la fuerza suficiente para quedarme otra vez en el corredor. No podía escuchar su voz de nuevo, sin empujar esa puerta. Y si empujaba esa puerta, todo terminaba de una manera que no podía controlar. Terminaría con gritos o con llantos o con silencios que durarían años. Terminaría con mi hija mirándome con ese rostro que yo conocía bien. El de alguien que cede porque no tiene más energía para resistir. No quería eso. Por primera vez en mi vida no quería ganar. Me quedé dormida en el sillón sin haberlo planeado. Sin televisión. Sin luz. Solo el silencio del apartamento y el peso de todo lo que sabía. Soñé con Valeria pequeña, 4 o 5 años, corriendo en un parque que ya no existe, con un vestido amarillo que le había comprado yo,
y que a ella le gustaba porque tenía bolsillos, me lo había dicho. Mamá, tiene bolsillos. Como si los bolsillos fueran lo más maravilloso del mundo. En el sueño corría y yo la miraba desde un banco. No la seguía, no le decía dónde ir. Solo la miraba correr. Y ella era tan libre en ese sueño que me dolió al despertar. Me desperté a las 3 de la madrugada. La sala estaba oscura. Me dolía el cuello del sillón. Tardé un momento en recordar todo. Luego llegó de golpe, como siempre llega. Mi hija está viva. Mi hija está viva. Y eligió no estarlo para mí. Me quedé quieta en la oscuridad. Y entonces tomé la segunda decisión importante de esas 2 últimas horas. Mañana iría al hospital. Pero no a la habitación 312. Iría a hacer los trámites que la trabajadora social había mencionado. Iría y firmaría lo que hubiera que firmar. Respondería lo que hubiera que responder. Y en ningún momento diría lo que sabía. Dejaría que la mentira siguiera en pie. No por Andrés, no por cobardía, sino porque era lo único que le podía dar a Valeria que todavía tuviera valor. Su libertad. Aunque me costara cargar con su muerte el resto de mi vida. Me levanté del sillón. Fui a la cocina. Bebí un vaso de agua. Miré por la ventana la calle vacía de madrugada. En algún lugar de esa ciudad, en un tercer piso con luz anaranjada, mi hija dormía con su hijo en brazos, respirando, por fin respirando. Y yo, aquí, en esta cocina, aprendiendo a ese respirar también. De otra manera, sin ella. O mejor dicho, sin la versión de ella que yo había construido. Sin la hija que necesitaba que yo existiera para ser quien era. Sin ese vínculo que era amor, pero también era cadena. Había una Valeria que yo no conocía. La que elegía. La que decidía. La que había planeado esto durante meses con una determinación que yo nunca le había visto. O quizás nunca había querido ver. Esa Valeria era más valiente que cualquier cosa que yo le hubiera imaginado. Y esa Valeria no me necesitaba. Volví al cuaderno. Escribí una última cosa esa noche. 4 palabras. Las escribí despacio, con letra clara, como si alguien más fuera a leerlas, aunque sabía que nadie lo haría. 4 palabras que nunca le había dicho a mi hija de verdad. No de esta manera. No sin condiciones. No sin el peso de lo que esperaba a cambio. Las escribí. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón. Mañana iba a ir al hospital. Mañana iba a empezar algo que no tenía nombre todavía. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, me fui a la cama sin revisar el teléfono, sin esperar un mensaje, sin necesitar saber dónde estaba mi hija, porque lo sabía. Estaba estaba a salvo. Y eso, entendí mientras cerraba los ojos, debería haber sido siempre suficiente. La mañana llegó con una luz extraña. No sé cómo explicarlo. Era el mismo sol de siempre, entrando por la misma ventana, cayendo sobre las mismas cosas. Pero todo se veía diferente, como cuando cambias los muebles de lugar y el espacio es el mismo, pero ya no lo reconoces. Me levanté, me preparé despacio. Elegí la ropa con cuidado, cosa que no siempre hacía. Un vestido oscuro, no negro, pero oscuro, sin joyería, sin esfuerzo visible. La ropa de alguien que está de duelo, porque eso era lo que el mundo creía que era. Me miré en el espejo del baño. Ensayé la cara. Sí, así de frío suena. Lo hice. Me paré frente al espejo y practiqué la expresión de una madre que perdió a su hija. No fue difícil. El dolor era real. Solo que era un dolor diferente al que los demás suponían. Llegué al hospital a las 10 de la mañana. La trabajadora social me esperaba en una oficina pequeña del segundo piso. Se llamaba Patricia. 30 y tantos años, pelo recogido, voz amable de persona acostumbrada a dar malas noticias. Me dio el pésame con esa fórmula aprendida que tienen los profesionales. Sincera pero controlada, como un abrazo con guantes. Me senté frente a ella,
Empezamos con los papeles. Mientras ella hablaba de procedimientos y documentos y pasos a seguir, yo asentía y firmaba donde había que firmar y respondía lo que había que responder. Todo con calma. Todo con esa serenidad extraña que me había llegado sin pedirla, como si una parte de mí se hubiera anestesiado para poder funcionar. En un momento, Patricia bajó los papeles y me miró directamente. «¿Cómo está usted, señora?» «No en términos de trámites. ¿Usted?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Estoy haciendo lo que hay que hacer», dije. Ella asintió despacio. No insistió, pero me siguió mirando un momento más, como si hubiera detectado algo que no podía nombrar. Luego volvió a los papeles. Cuando terminamos, me preguntó si quería ver al bebé. Me quedé quieta. «El señor Andrés ha dado autorización para que usted pueda verlo cuando quiera», dijo Patricia. «Está en el área de recién nacidos. Podría acompañarla ahora si desea». Pensé en Valeria, en la habitación 312, en si estaba ahí arriba en este momento, escuchando pasos en el corredor, preguntándose si era yo. «Hoy no», dije. Patricia parpadeó, sorprendida. «No se preocupe», añadí. «Necesito un poco más de tiempo». Ella asintió. «Por supuesto. Cuando esté lista». Guardé los papeles en el bolso y me levanté. Salí de esa oficina y caminé por el pasillo del segundo piso. La escalera que subía al tercero estaba justo al fondo. Me detuve a mitad del corredor. La miré. Arriba estaba mi hija, a 4 metros de distancia y a un mundo de distancia al mismo tiempo. Puse la mano en la pared. Respiré. Y tomé la dirección contraria. Salí del hospital al sol de la mañana. Me senté en el mismo banco de la noche anterior. Saqué el teléfono y busqué el número de Andrés. Escribí un mensaje. Lo borré. Escribí otro. Lo borré también. Al tercero lo dejé. Decía: «Ya hice los trámites. No voy a subir hoy. Cuida bien al niño». Lo envié antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó en menos de un minuto. Solo decía: «Gracias». Una sola palabra. Pero en esa palabra había algo que reconocí, aunque no quería reconocerlo. Alivio. Caminé hasta un parque que había a 3 cuadras del hospital. No tenía ningún plan. Solo necesitaba moverme. Cuando estoy quieta, pienso demasiado en círculos y los círculos me marean. El parque estaba casi vacío a esa hora. Una señora mayor alimentaba palomas cerca de la fuente. 2 niños corrían alrededor de un árbol mientras su madre los miraba desde un banco con el teléfono en la mano. Me senté lejos de todos. Observé a esa madre con sus hijos. Cada cierto tiempo levantaba los ojos del teléfono, los buscaba, se aseguraba de que estuvieran ahí y volvía a bajar la vista. Los niños corrían sin mirarla, seguros en el hecho de que ella estaba, sin necesitar que ella interviniera. Eso era lo que yo nunca que la aprendí, que estar disponible no significa estar encima, que una madre puede ser el árbol bajo el que el hijo descansa, no la mano que lo guía a cada paso. Volví a casa al mediodía. Calenté algo, comí sin hambre, lavé el plato. Luego fui al cuarto y abrí el armario. Saqué la caja de las cosas de Valeria. No la agenda esta vez, otra caja. Una más pequeña, de zapatos, que recordaba haber guardado hace años sin abrirla desde entonces. La abrí. Adentro había cosas de cuando Valeria tenía 8 o 9 años. Dibujos. Pequeñas cartas que me había hecho en el Día de la Madre. Una foto de las 2 en la playa. Ella con un cubo de plástico rojo en la mano. Yo de rodillas a su lado. En esa foto yo tenía 30 años. 30 años y toda la energía del mundo puesta en esa niña. Miré mi cara de 30 años. No estaba mirando a la cámara tampoco. La miraba a ella. Siempre la miraba a ella. Como si tuviera miedo de que si dejaba de mirarla un segundo, desapareciera. Debajo de los dibujos encontré una carta. Papel de cuaderno, doblado en 4, con mi nombre escrito afuera con letra de niña. Para mamá.
La abrí. Tenía que haber sido del Día de la Madre. Por la edad de la letra, Valeria debía tener unos 9 años. Decía: «Mamá, eres la mejor mamá del mundo. Gracias por cuidarme siempre. A veces me gustaría que me dejaras hacer más cosas sola, pero igual te quiero mucho. Feliz día». Leí esa parte 3 veces. A veces me gustaría que me dejaras hacer más cosas sola. 9 años. Con 9 años ya me lo estaba diciendo. Y yo lo había guardado en una caja, en un armario, sin leerlo en años. Sin entenderlo nunca. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, dale like. A veces un gesto pequeño le dice a alguien que no está sola. Esa tarde me llamó mi hermana. Andrés debía haberla contactado. Vivía lejos, pero éramos familia, y en estas cosas alguien siempre avisa. Contesté. «Dios mío», dijo ella al escucharme. «Dios mío, hermana. Estoy bien. No estás bien. Nadie estaría bien. Estoy entera». La corregí, que es diferente. Silencio. «¿Quieres que vaya?» Lo pensé de verdad. La imagen de mi hermana en este apartamento, llenando el silencio con su voz y su presencia y sus buenas intenciones. «No», dije. «Gracias, pero no». «¿Segura?» «Segura». Hablamos 10 minutos más. Ella preguntó cosas. Yo respondí con la versión que el mundo necesitaba escuchar. Cuando colgamos, me quedé pensando en que era la primera vez en mucho tiempo que le decía a alguien que no quería compañía. Y que lo decía en serio. Y que no me sentía culpable. A las 5 de la tarde, sin haberlo planeado, empecé a mover cosas. Empecé por la sala. La foto de la graduación. La bajé. La de la boda, también. No las tiré. Las apilé con cuidado contra la pared. Pero las bajé. Luego fui a la cocina y saqué la taza azul con la grieta del asa. La sostuve un momento. La puse en una bolsa aparte. No para tirarla, solo para que no estuviera en ese lugar donde yo la veía cada mañana y pensaba en ella. No era un gesto de rabia, era otra cosa. Era empezar, muy despacio, a separar mi vida de la suya. A entender que podían ser 2 vidas distintas. Que mi vida no tenía que girar alrededor de la de ella para tener sentido. Esa noche, mientras ordenaba, encontré algo que no esperaba. En el cajón de la entrada, debajo de unas llaves viejas y unos papeles de servicios públicos, había un sobre, con mi nombre escrito a mano. La letra era de Valeria. Me quedé paralizada con el sobre en la mano. Lo di vuelta. No tenía fecha. No tenía remitente. Solo mi nombre. Lo había visto antes en ese cajón, alguna vez, sin prestarle atención. Lo había dado por una carta vieja, algo sin importancia. Ahora lo miraba diferente. ¿Cuándo lo había puesto ahí? En su última visita. Antes. ¿Lo había dejado ahí para que yo lo encontrara después? ¿Después de qué? La mano me temblaba un poco al abrirlo. Adentro había una sola hoja. No era una carta larga. Solo unos párrafos. La letra era más cuidada que la de los cuadernos de adolescencia. La letra de una mujer adulta que había pensado cada palabra. Empezaba sin saludo. Directamente decía: «Si estás leyendo esto, es porque algo pasó y ya no estamos en el mismo lugar que antes. No sé exactamente cómo llegaste a esta carta, pero si la encontraste, es porque era el momento». Tuve que parar. Respiré. Seguí. «Quiero que sepas que te quiero, que siempre te quise, que nada de lo que hice o haga cambia eso. Pero también quiero que sepas que durante muchos años no pude ser yo misma cerca de ti. No porque seas mala persona, sino porque el amor que me dabas era tan grande y tan pesado que yo desaparecía debajo de él. Necesitaba espacio para saber quién era sin ti. No contra ti, sin ti. Espero que algún día puedas entender eso. Y si no puedes, también está bien. No te pido que entiendas, te pido que me dejes vivir. Te quiero, mamá, pero desde lejos también se puede querer». No había firma, solo esas palabras. Y al final,
en letra más pequeña, casi al borde del papel. El día que puedas quererme sin necesitarme, ese día seremos libres las dos. Me senté en el suelo de la entrada con la carta en las manos. No lloré de inmediato. Leí esa última frase 3 veces, 4 veces, hasta que las palabras dejaron de ser palabras y se convirtieron en algo que entraba directo sin pasar por el entendimiento. El día que puedas quererme sin necesitarme. ¿Era eso lo que hacía? ¿La necesitaba? Sí. La respuesta llegó inmediata y honesta. Sí, la necesitaba para sentirme completa, para sentir que mi vida tenía dirección, para no tener que enfrentarme al silencio de este apartamento y a la pregunta de quién era yo, si no era la madre de Valeria. La había necesitado con una intensidad que nunca había querido ver. Y esa necesidad, disfrazada de amor, había sido una carga que ella había cargado sola. Durante años. Me levanté del suelo. Fui a la cocina. Bebí agua. Miré por la ventana. La calle estaba empezando a llenarse de gente que volvía del trabajo. Personas normales con vidas normales, entrando a sus casas, cerrando sus puertas. Pensé en algo que nunca me había preguntado. ¿Qué quiero yo? No para Valeria, no para el bebé, no para nadie más. ¿Qué quiero yo para mí? La pregunta me dejó en blanco durante un momento largo. No tenía respuesta. Y eso, entendí, era parte del problema. Había vivido tanto tiempo dentro de la vida de mi hija que la mía propia se había ido vaciando sin que yo me diera cuenta. No tenía hobbies que no estuvieran relacionados con ella. No tenía amigas cercanas desde hacía años. No tenía proyectos propios. Tenía un apartamento ordenado, unas rutinas fijas y un teléfono que revisaba constantemente, esperando noticias de una persona que no quería darlas. Eso no era una vida. Era una sala de espera. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Me senté en la terraza. Tengo una terraza pequeña al fondo del apartamento. 2 sillas y una maceta con una planta que sobrevive de milagro, porque nunca me acuerdo de regarla. Me senté ahí con una manta sobre las piernas y miré el cielo. Las ciudades nunca tienen estrellas de verdad. Demasiada luz artificial. Pero si miras con cuidado, en los espacios entre los edificios, a veces aparece alguna. Me quedé buscando estrellas durante un rato. Encontré 2. Pensé que era suficiente. A las 9 de la noche, Andrés volvió a escribir. El niño se llama Mateo. Pensé que querría saber. Mateo. Mi nieto se llamaba Mateo. Me quedé mirando ese nombre en la pantalla durante mucho tiempo. Mateo. Un nombre sencillo. Limpio. De esos que no cargan historia antes de que el niño empiece a hacer la suya. Respondí. Es un nombre bonito. Andrés no contestó más, pero tampoco necesitaba contestar. Algo había cambiado en esa pequeña conversación sin que ninguno de los dos lo dijera abiertamente. Un acuerdo invisible, frágil como el papel, pero ahí. Antes de acostarme, volví a la carta de Valeria. La había dejado sobre la mesa de la cocina. La leí una vez más, despacio, sin saltarme nada. Luego la doblé con cuidado. La guardé en el cajón de la mesita de noche, no en la caja del armario, no escondida entre cosas viejas. Ahí, cerca, para poder releerla cuando lo necesitara. Y porque lo iba a necesitar. Íbase a haber momentos en que el instinto iba a ganar, en que se iba a querer llamar, aparecer, saber, controlar. Iba a haber noches en que el silencio iba a pesar demasiado y la tentación iba a ser enorme. La carta ibas a recordarme por qué no. Apagué la luz. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos. Pensé en Mateo, en sus dedos pequeños, en su peso en brazos que yo todavía no había sentido, en Valeria sosteniéndolo, en Andrés mirándolos a los dos, en esa habitación con luz anaranjada que yo había visto desde afuera y que era, aunque me doliera admitirlo, exactamente lo que mi hija siempre había necesitado. Un lugar donde yo no llegaba. Un lugar que era solo de ella.
Cerré los ojos. Y en ese momento, sin buscarlo, sin pedirlo, llegó algo que no esperaba. No era paz. Era demasiado pronto para la paz. Pero era algo parecido. Era el primer momento en 62 años en que dejaba de intentar sostener algo que no me pertenecía. Y descubrí que mis manos vacías no dolían tanto como había creído que dolerían. Los días siguientes pasaron de una manera que no supe nombrar. No eran días de duelo normal. El duelo normal tiene rituales. Tiene gente que llega con comida. Tiene flores en la puerta y voces bajas y abrazos que duran más de lo habitual. Tiene una estructura que te sostiene aunque no quieras que te sostengan. El mío no tenía nada de eso. Era un duelo privado. Un duelo por algo que nadie más sabía que había muerto. No mi hija. Mi versión de mi hija. La que yo había construido durante décadas. La que necesitaba que yo existiera para ser quien era. La que llamaba 4 veces al día. Y siempre contestaba. La que dejaba que yo eligiera y decidiera y apareciera sin avisar. Esa Valeria estaba muerta. Y solo yo podía llorarla. El 4.º día, Andrés me escribió de nuevo. Corto, sin preámbulos. El niño tendrá el apellido de los dos, por si quería saber. Lo leí 3 veces. Era información que no me había pedido. Era un gesto pequeño de un hombre que no me debía nada, y sin embargo me estaba dando algo. No supe si era compasión o estrategia. Con Andrés nunca había sabido distinguir las dos cosas. Respondí: gracias por decirme. Él no contestó. Eso también estaba bien. El 5.º día fui al mercado. Cosa normal. Cosa de todos los días. Pero llevaba una semana sin salir por algo que no fuera el hospital. Y el apartamento empezaba a sentirse demasiado pequeño para todo lo que cargaba adentro. Caminé despacio entre los puestos. Compré frutas, verduras, pan. En el puesto del fondo, una señora vendía flores. Girasoles, principalmente. Amarillos y grandes, y con esa manera que tienen los girasoles de parecer, siempre contentos aunque nadie los haya plantado con esa intención. Compré 3. No para nadie. Para mí. Los puse en un vaso con agua cuando llegué a casa y los coloqué en la ventana de la cocina. Los miré durante un momento. Era la primera vez en muchos años que compraba flores para mí misma. Esa tarde me senté a escribir de nuevo. No en el cuaderno de los pensamientos pesados. En uno nuevo que había comprado en el mercado. Pequeño, con la cubierta verde. Escribí una lista. No de cosas por hacer. No de pendientes. Una lista de cosas que nunca había hecho, porque siempre estaba ocupada con la vida de Valeria. Aprender a pintar con acuarelas. Lo había pensado una vez hace 15 años y nunca lo hice. Ir a esa ciudad costera a la que mi hermana me había invitado 3 veranos seguidos, y yo siempre tenía un motivo para no ir. Leer los libros que tenía en el librero sin abrir desde hacía años. Aprender a estar en silencio sin que el silencio me asustara. La lista no era larga, pero era mía. Completamente mía. La semana se fue así. Despacio. Con momentos de quietud que a veces eran paz y a veces eran simplemente ausencia de ruido. Hubo noches difíciles. Una en particular, el 6.º día, en que me desperté a las 2 de la mañana con el corazón acelerado y el teléfono en la mano sin recordar haberlo agarrado. Estaba a punto de llamar a Valeria. El reflejo era tan viejo y tan profundo que el cuerpo lo hacía solo. Me quedé mirando su nombre en la pantalla. No llamé. Me puse el teléfono boca abajo sobre la mesita. Y me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en cuántos años había tardado ese reflejo en formarse. Y cuánto iba a tardar en deshacerse. El 8.º día me llegó algo inesperado. Un mensaje de un número que no conocía. Corto, sin nombre. Soy la enfermera que estuvo en el turno de noche. La vi en el corredor. Solo quería decirle que entiendo lo que hizo y que fue valiente. Lo leí 4 veces.
Alguien me había visto esa noche. Alguien había estado ahí cuando yo me senté en el suelo del corredor del hospital, cuando me levanté, cuando me fui sin abrir esa puerta. Y esa persona, que no me debía nada, había guardado silencio. Y ahora me decía que fui valiente. No supe si llorar o reír o las dos cosas. Respondí: gracias. Nada más. Pero guardé ese mensaje junto a la carta de Valeria. Porque a veces las palabras de un extraño sostienen cosas que las palabras propias no pueden. El 10º día tomé una decisión. Iba a llamar a mi hermana. No para contarle todo. No estaba lista para eso. Quizás nunca lo estaría. Sino para decirle que sí, que me gustaría ir a esa ciudad costera, que este verano, si la invitación seguía en pie, quería ir. Ella tardó 2 segundos en contestar. ¿En serio? En serio. Hermana. Su voz cambió de tono. Me alegra tanto escuchar eso. Hablamos 1 hora. No de Valeria, no de lo que había pasado, de otras cosas, de ella, de su jardín, de una película que había visto, de cosas pequeñas y normales que existían independientemente de mi dolor. Cuando colgué, me di cuenta de que había sonreído 2 veces durante la conversación. No lo había planeado. Simplemente ocurrió. El día 14, y Andrés me escribió diferente. No información, no datos del bebé. Esta vez era otra cosa. Señora, Mateo será bautizado el mes que viene. Usted es su abuela. La decisión de si quiere estar presente es completamente suya. No hay presión en ningún sentido. Solo quería que lo supiera con tiempo. Me quedé con el teléfono en la mano mucho rato. 1 mes. Tenía 1 mes para decidir si quería conocer a mi nieto. Si quería entrar, por fin, a ese espacio que no era mío, pero del que tampoco podía desaparecer completamente. Era una puerta entreabierta. No abierta de par en par. No cerrada con llave. Entreabierta. Y la decisión era mía. Antes de responder, salí a la terraza. El cielo esa tarde estaba nublado, de ese gris suave que no amenaza lluvia, sino que simplemente cubre todo con una luz pareja. Me senté en la silla. Pensé en lo que significaba ir a ese bautizo. Ver a Valeria, después de todo. Después de saber lo que sabía. Después de haberla escuchado sin que ella lo supiera. Después de haber llevado su muerte en silencio durante 2 semanas. ¿Cómo se mira a alguien así? ¿Cómo se está en la misma habitación con alguien que fingió morir para alejarse de ti? No lo sabía, pero también pensé en la carta, en esa última línea. El día que puedas quererme sin necesitarme, ese día seremos libres las dos. Quizás ese día era ese, quizás no, pero quizás era el momento de empezar a intentarlo. Respondí alerta. Sí, Andrés. Iré al bautizo, pero necesito que sepa algo. Esperé un momento antes de escribir la siguiente parte. No voy a hablar de lo que sé, nunca. Eso se queda donde está. Lo que quiero es conocer a Mateo. Y si Valeria me lo permite, en estar presente de una manera diferente, diferente de verdad, no promesas, diferente de verdad. Envié el mensaje. Las palmas me sudaban. La respuesta tardó más esta vez. Casi 20 minutos. Cuando llegó decía, voy así a hablar con ella. Esa noche no dormí bien, pero tampoco dormí mal. Estuve en ese estado intermedio donde los pensamientos van y vienen sin anclarse a nada, donde el cuerpo descansa aunque la mente siga caminando. Pensé en el bautizo, en una iglesia pequeña, quizás, con luz entrando por las ventanas. Mateo en brazos de alguien, Valeria de pie, con esa cara que yo conocía mejor que ninguna otra cara en el mundo. ¿Me miraría? ¿Qué habría en esos ojos? No lo sabía. Y por primera vez, no saber no me paralizaba. Al día siguiente, a media mañana, el teléfono sonó. No era un mensaje, era una llamada. El número no estaba guardado, pero lo reconocí. Era el mismo número del mensaje de Andrés. Pero cuando contesté,
La voz no era la de él, era la de ella. Mamá. Una sola palabra, y en esa palabra estaba todo. El miedo y el alivio y los años y la distancia, y algo más pequeño y más verdadero que todo lo demás. Me senté en la silla más cercana. Hola, hija. Silencio. No incómodo. No vacío. Lleno. Andrés me mostró lo que le escribiste, dijo ella despacio. Sí. Otro silencio. ¿Es verdad? Preguntó. Lo que dijiste. Estoy intentando que lo sea. Escuché que ella respiraba. Una respiración larga, profunda, de alguien que lleva mucho tiempo sin soltar el aire. La misma que había escuchado en el corredor del hospital. No sé cómo va a funcionar esto, dijo. Yo tampoco. Va a ser difícil. Lo sé. Voy a necesitar espacio. Te lo voy a dar. Pausa. ¿Cómo sabes que esta vez es diferente? Me preguntó. Y en esa pregunta no había crueldad. Solo la pregunta honesta de alguien que ha sido lastimado demasiadas veces para creer fácilmente. Pensé en la respuesta. No quería darle una promesa vacía. No quería decirle lo que necesitaba escuchar. Había hecho eso toda la vida. No lo sé, dije. Y no te voy a pedir que confíes en mí todavía. Solo te pido que me dejes intentarlo. Silencio largo. Mateo es precioso, dijo al fin, con una voz diferente, más suave. Me imagino. Tiene los ojos oscuros y las manos más pequeñas que he visto en mi vida. Me apretó el pecho de una manera que no dolía del todo. ¿Le puedo conocer? En el bautizo, dijo ella. Sí. Cuando colgué me quedé quieta durante mucho tiempo. No llorando, no sonriendo, solo quieta, procesando lo que acababa de ocurrir. Mi hija me había llamado. No para acusarme, no para confesar, solo para escucharme, para ver si lo que yo había dicho era real. Y yo le había dado la única respuesta honesta que tenía. No lo sé, pero quiero intentarlo. Fui a la ventana de la cocina. Los girasoles seguían ahí. Uno se había inclinado un poco hacia el vidrio, buscando la luz de la calle. Los girasoles hacen eso. Siguen la luz aunque tengan que doblarse para encontrarla. Tal vez las personas también. Esa tarde abrí el cuaderno verde. Busqué la lista que había escrito. La leí entera. Luego, al final, añadí una cosa más. Aprender a ser la abuela que Mateo necesita. No la que yo quiero ser. Lo subrayé una vez. No porque fuera una regla, sino para recordarme que había una diferencia. Y que esta vez, por fin, quería aprender a verla. El bautizo era un sábado, y llegué 10 minutos tarde a propósito. No para cohacer una entrada, sino porque quería que Valeria ya estuviera adentro cuando yo llegara. Quería que el espacio fuera de ella primero, que yo entrara en su mundo, y no al revés. Eso también era nuevo. Toda la vida había llegado primera a todos lados, para asegurarme el lugar, para no perderme nada, para estar ahí antes de que nadie me necesitara, antes de que me invitaran, antes de que fuera el momento. Ese sábado llegué tarde. Y mientras caminaba hacia la puerta de esa iglesia pequeña con paredes blancas y flores en la entrada, sentí algo que no esperaba. Nervios. No el nervio de controlar. El nervio de quien no sabe lo que va a encontrar y tiene que estar bien con eso. Entré despacio. La ceremonia había empezado. Poca gente. Familia de Andrés que yo no conocía. 2 parejas jóvenes, amigos de ellos. Una señora mayor en la primera fila que debía ser la abuela paterna. Y al fondo, de pie cerca del altar, Valeria, con Mateo en brazos. Me detuve en el último banco. Ella no me había visto todavía. La miré. Estaba delgada todavía, como están las mujeres recién paridas. El pelo recogido, un vestido claro. Y en los brazos, ese bulto pequeño envuelto en tela blanca que era mi nieto. Lo miraba mientras el sacerdote hablaba, con esa concentración absoluta que solo tienen las madres nuevas. Como si el resto del mundo fuera ruido,
y él fuera lo único real. Yo conocía ese mirar. Era el mismo con que yo la había mirado a ella, y por primera vez, en vez de sentir que me lo robaba, sentí que lo entendía. Andrés me vio primero. Estaba de pie a su derecha y giró la cabeza en el momento en que yo entraba. Nuestras miradas se cruzaron. No sonrió. Yo tampoco. Pero asintió. Un gesto pequeño y serio que decía muchas cosas sin decir ninguna. Luego le dijo algo a Valeria al oído. Ella levantó la vista. Me buscó. Me encontró. No sé cuánto duró ese momento. 2 segundos. Quizás 5. Sus ojos en los míos desde el otro lado de esa iglesia pequeña. No había rabia en su cara. Tampoco había alivio completo. Había algo más complejo que todo eso. Algo que solo se forma después de años y de dolor y de decisiones imposibles. Era el rostro de alguien que todavía no sabe si puede confiar, pero que está dispuesta a ver qué pasa. Yo asentí. Ella también. Y volví a mirar al sacerdote como si no hubiera pasado nada. Pero había pasado todo. Cuando terminó la ceremonia, la gente se movió hacia afuera. Yo me quedé sentada en el último banco. Dejé que todos salieran. Dejé que el espacio se vaciara. Dejé que Valeria decidiera si venía hacia mí, o si prefería que yo me acercara, o si prefería no hacer ninguna de las 2 cosas todavía. Esperé. Era lo más difícil que había hecho en mucho tiempo. Esperar sin hacer nada, sin moverme hacia ella, sin controlar lo que venía. La escuché antes de verla. Sus pasos en el piso de piedra de la iglesia. Se sentó a mi lado en el banco. Mateo dormido en sus brazos. No dijo nada de inmediato. Yo tampoco. Nos quedamos las 2 mirando el altar vacío, con ese silencio extraño que tienen las iglesias cuando la gente se va y queda solo el eco de todo lo que se dijo. Vino, dijo al fin. Dije que vendría. Una pausa. Sí, dijo ella. Lo dijiste. Mateo se movió un poco en sus brazos. Hizo ese sonido pequeño que hacen los recién nacidos, entre suspiro y queja, y volvió a quedarse quieto. Los 2 miramos ese movimiento. ¿Lo quiere cargar?, preguntó Valeria. La pregunta me tomó completamente desprevenida. Abrí la boca y no salió nada. «Si quiere», repitió ella, con una voz que no presionaba. «Sí», dije. «Sí quiero». Me lo puso en los brazos con ese cuidado exagerado que tienen todas las madres cuando alguien más carga a su hijo por primera vez. Las manos de Valeria sosteniéndolo hasta que las mías lo recibieron. Y entonces lo tuve. Mateo. Tan pequeño, tan pesado para su tamaño, de esa manera densa y real que tienen los bebés que te hace entender por qué la gente habla de ellos como si fueran milagros. Tenía los ojos cerrados, las pestañas muy oscuras contra la piel, las manos apretadas en puños junto a la cara. Lo miré durante mucho tiempo sin decir nada. Y sentí algo que no había sentido en 62 años, el deseo de no pedir nada. Solo estar ahí, solo sostenerlo, sin querer que fuera diferente, sin querer más de lo que era. Solo ese momento, ese peso en los brazos, esa iglesia vacía, mi hija a mi lado. Suficiente. Era suficiente. «Es precioso», dije en voz baja. «Lo sé». Y en la voz de Valeria había algo que reconocí porque yo lo había sentido también, hace más de 30 años, en una sala de hospital, un martes de lluvia. Orgullo, asombro, ese amor que llega sin avisar y te cambia para siempre. «Se parece a ti», dije. Ella me miró de reojo. «¿Sí?» «Los pómulos, la forma de la frente». Hice una pausa, y la manera de apretar los puños. Valeria sonrió, no grande, pero real. La primera sonrisa real que me daba en años, y yo la vi de cerca, y la reconocí, y no hice nada con ella excepto recibirla. Le devolví a Mateo después de un rato. Ella lo acomodó contra su pecho con ese movimiento automático que ya tenía en sus brazos, aunque llevaba tan poco tiempo siendo madre. «Mamá», dijo, «dime, ¿lo que pasó?»
Hizo una pausa larga. No sé si algún día vamos a poder hablar de eso. No tienes que hablar de nada que no quieras. Lo dice en serio. Lo digo en serio. Silencio. Me costó mucho, dijo ella despacio. Tomar esa decisión. No fue fácil. No fue algo que hice con ligereza. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? La miré. Porque te conozco. Y porque si hubiera habido otra manera, la habrías encontrado. Ella bajó los ojos hacia Mateo. Sí, dijo en voz muy baja. Lo intenté. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Esta historia no termina con todo resuelto porque la vida tampoco termina hasta así. Y hay más historias como esta, esperando a ser contadas. Afuera, Andrés asomó la cabeza por la puerta de la iglesia. ¿Vienen?, preguntó. Mirándola a ella, no a mí. Valeria lo miró. Luego me miró a mí. ¿Viene a tomar algo con nosotros?, me preguntó. Hay un lugar cerca, poca gente, sin compromisos. Era una invitación pequeña. No era perdón. No era regreso. No era que todo volvía a ser como antes. Era una puerta entreabierta. La misma que yo había aprendido, apenas, a no empujar. Me gustaría, dije. Caminamos los tres juntos hacia afuera. Andrés delante, abriendo el camino. Valeria con Mateo. Yo a su lado, a una distancia que era nueva. Que no era ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. El sol de esa tarde era de ese tipo que calienta sin quemar. En la calle, una paloma caminaba en círculos alrededor de algo en el suelo que yo no podía ver. Caminé por esa acera y pensé en todo lo que no había dicho y que probablemente nunca diría. Lo de la habitación 312, lo del corredor, lo del suelo de baldosas frías, lo de la carta que guardé en el cajón de mi mesita de noche, lo de los girasoles en la ventana de la cocina, lo de la lista en el cuaderno verde. Todo eso era mío, solo mío. Y estaba bien que lo fuera. No todo tiene que ser compartido para ser real. En el café, Mateo se despertó. Empezó a moverse, a protestar con esos sonidos urgentes que tienen los bebés cuando el hambre llega de golpe. Valeria lo tomó y se disculpó para atenderlo. Me quedé sola con Andrés en la mesa. Los dos con nuestros cafés. Los dos en silencio. Él habló primero. No le agradezco lo que hizo, dijo sin mirarme. Pero reconozco que no era fácil. ¿No?, dije. No lo fue. ¿Lo volvería a hacer? Lo pensé de verdad antes de responder. Sí, dije. Pero ojalá no hubiera llegado a eso. Ojalá ella no hubiera necesitado hacerlo. Andrés asintió. Levantó el café. No como brindis. Solo lo levantó y bebió. Pero yo entendí el gesto. Era suficiente. Valeria volvió con Mateo tranquilo. Se sentó, pidió un agua. Me miró. ¿Cómo está la terraza?, me preguntó de repente. La pregunta me sorprendió. ¿La terraza? Sí, la de su apartamento. Siempre decía que iba a poner más plantas y nunca lo hacía. Algo se abrió en el pecho. Ella recordaba eso. Recordaba conversaciones que yo creía que ella no escuchaba. Sigo con la misma planta, dije. Pero compré girasoles la semana pasada. Valeria sonrió. Girasoles le van bien. Eso pensé. Nos quedamos una hora. No fue perfecta. Hubo silencios incómodos. Hubo momentos en que no supe qué decir, y en vez de llenarlos con palabras, los dejé estar. Eso también era nuevo. Cuando me levanté para irme, Valeria se levantó también. Me acompañó hasta la puerta del café. Afuera, en la acera, nos miramos. El abrazo llegó primero de ella. Corto, firme, sin la desesperación de los abrazos que piden algo. Solo un abrazo. Lo recibí con los brazos abiertos y no lo prolongué más de lo que ella quiso. Cuando se separó, me miró a los ojos. Despacio, dijo. Despacio. Repetí. Eso era todo. Eso era suficiente. Caminé sola de vuelta al carro. La tarde estaba terminando. El cielo tomaba ese color entre naranja y gris que tienen los atardeceres de ciudad, mezclado con el humo y las luces que empiezan a encenderse.
Me senté al volante sin arrancar. Pensé en esa mujer joven de 27 años, sola en una sala de partos, en una noche de lluvia, jurando que su hija nunca estaría sola. Le hubiera querido decir algo a esa mujer. Que el amor no se mide en presencia. Que proteger no es lo mismo que controlar. Que una hija no es una extensión de su madre, sino una persona entera que tiene derecho a perderse y encontrarse sola. Que a veces la manera más profunda de amar es hacerse a un lado. Que soltar no es abandonar. Que dejar ir no es perder. Que las manos vacías también pueden amar. No se lo pude decir. Era demasiado tarde para esa mujer. Pero no era demasiado tarde para mí. Arranqué el carro. Antes de salir del estacionamiento, saqué el teléfono. Abrí los mensajes de Valeria. El último era de esa mañana. Una dirección, la del café, nada más. Pero era el primer mensaje en meses que no era una respuesta a algo mío. Era ella escribiéndome primero, escribiéndome con algo que necesitaba darme. Guardé el teléfono, salí del estacionamiento y manejé a casa despacio, con las ventanas un poco abiertas, dejando entrar el aire de esa ciudad que era la misma de siempre y que sin embargo se sentía diferente. Como todo lo que cambia sin que puedas señalar el momento exacto en que cambió. Solo sabes que ya no es igual, y que está bien, que está mejor. Esa noche antes de dormir, abrí el cuaderno verde. Leí la lista entera. Luego escribí una cosa más al final. No era un objetivo, no era una tarea, era solo una frase que quería recordar. La escribí despacio, con letra clara. El amor que suelta también es amor. Quizás es el más difícil. Quizás es el más verdadero. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustó. Era solo silencio. Y yo estaba aprendiendo a vivir dentro de él.